Vale, ya. Bueno, buenas tardes. Tenemos hoy con nosotros a Fernando Oyagüez, que es el protagonista de la última película que ha realizado Ángeles González Inde, basada en la novela de Gabriela Ibarra. La película se titula El Comensal, está aún en los cines y para nosotros pues es un orgullo ver que un alumno, un exalumno de la Escuela de Arte Dramático de Castilla y León, de nuestra escuela, pues ha llegado a protagonizar una película de estas características. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estamos? Y tenemos también a José María Ureta, el profesor, el director del departamento jefe del departamento de dirección escénica en nuestra escuela, que ha sido de gran ayuda para Fernando en el proceso también, ¿no? de encarar este papel, ¿no? ¿Nos lo podéis un poco contar? Bueno, Sí, corrijo, es de interpretación, ¿eh, John? No es de dirección Ah, escénica. perdón, perdón. Nada, no te preocupes. Nada. Bueno, nada, Fernando, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, pues nada, pues un placer también el tenerte aquí con nosotros. Han pasado muchos años, ¿no? Desde que saliste de esta institución, ¿no? Sí, Bueno, el recorrido ha sido muy largo, ¿no? Pero al final, pues ha obtenido sus frutos, ¿no? Con este protagonista que podemos recomendar, ¿no? Estuvimos ahí viendo la película, yo y yo el otro día en los cines Broadway, aquí en Valladolid, y la verdad es que disfrutamos muchísimo de tu trabajo, ¿eh? Es parecido muy sólido. Eh, bueno, es verdad que, bueno, en cierta medida son muchos años, y antes de pasar, digamos, a la preparación de la película, si no te importa, John, sí me gustaría preguntarle, bueno, ¿qué recuerdas de la SACIL? ¿Qué recuerdas de la escuela? Porque, claro, tocaba este año 2012 bueno, pues ahí evidentemente habrá habido, ¿no? Hay un tiempo muy largo para pensar, ¿no? claro. Bueno, pues yo era de 10 años, ¿no? Que yo salí de la Mm. escuela. Y recuerdo ahora con el tiempo, al ganar algo de perspectiva, ¿no? Pues ves las cosas más claras y te das cuenta de lo que fue esa experiencia, ¿no? Porque cuando uno sale, además sucede que el tiempo transcurre de una forma completamente distinta. 4 años en la escuela parecen muchísimo tiempo y cuando estás metido allí en el día a día con jornadas tan largas, eh, todo parece muy lento, pero en el momento en el que sales y empiezas de alguna forma la vida real del actor, el tiempo se dispara. Entonces a mí me parece increíble que hayan pasado 10 años. Y los recuerdos que tengo pues son de haber pasado allí un tiempo y una formación elemental, ¿no? Porque yo empecé muy joven a querer dedicarme a esto de la interpretación y alguien me dio un consejo cuando era un adolescente, me dijo, oye, mira, lo primero de todo, fórmate, chico, y luego ya hablamos. Claro. Claro. Y tuve la suerte yo de que en mi ciudad, en Valladolid, pues hubiera una escuela, hicieran una escuela de arte dramático, ¿no? Que yo soy, creo que la segunda promoción que se formó en Mm, esa escuela, mm. con unas instalaciones maravillosas, con, bueno, pues con todo dispuesto y disponible para poder pasar allí unos años clave también, ¿no? En la formación de una persona, porque yo entré con 19 años, yo era un niño cuando entré. Entonces, bueno, pues el recuerdo que tengo es eso, el de haber tenido una formación eh, haber estado expuesto no solo a una formación como actor en cuanto a lo físico, también a la parte intelectual, ¿no? Haber estado expuesto a lecturas constantes que te dan también una herramienta, ¿no? No solo las herramientas como actor, también las herramientas como lector que te acompañan a lo largo de tu vida, ¿no? Y que te abren otras puertas Ujú. para seguir tú el camino que tienes luego individualmente. Ese es, así en general, creo, el recuerdo que tengo. Más luego anécdotas que podríamos contar 10.000, ¿verdad, Ureta? Eso sí Cuenta que... alguna, cuenta alguna. Así, ¿se te ocurre alguna? Alguna así divertida. Eh, Estamos en familia, ¿eh? Estamos en familia, o sea que puedes contar lo que quieras. son tantas que con cuál me podría quedar. Bueno, yo tengo el recuerdo sobre todo de los inicios, ¿no? Sí, sí. De cuando porque yo, Ureta, estuve en primero y en segundo de interpretación. Entonces yo creo que, Ureta, tú ahí también empezabas a dedicarte a la docencia, ¿no? ¿Eran tus primeros años también como docente o no? Bueno, en enseñanza oficial sí, llevaba ya mucho tiempo en diferentes sitios, pero efectivamente me estrené con vosotros en la enseñanza oficial. Sí, sí, sí. Claro, entonces yo tengo los recuerdos de eso, ¿no? Pronto
que empieza sus pasos como profesor con una jauría ahí de chavales que y entonces, nada, tengo muy buenos recuerdos. No se me ocurre alguna anécdota así ahora mismo, pero bueno, a lo mejor según vamos hablando sí que se nos viene algo a la cabeza. Algo aparecerá, ¿no? Sí, sí, Seguro, bueno. seguro. Nosotros Bueno, el y otro día comentábamos el otro día cuando fuimos a ver la película, nosotros comentamos la verdad que tenías en escena, ¿no? La verdad que tienes con la que trabajas, que funcionabas muy bien, por lo menos en el tema, en lo que es el audiovisual, por lo contenida que era tu interpretación y la verdad que tenía, ¿no? En ese sentido yo creo que lo primero darte la enhorabuena, y lo que sí a mí me gustaría que contaras aquí es cómo fue el proceso pues, de hacer el casting, obtienes el papel y entonces llamaste a Eureta, ¿no? A que te echara una mano. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, yo la verdad es que, mira, después de todo el proceso de casting que fue largo, con millones de cuando por fin me confirman que voy a hacer el papel, bueno, pues hay parte de trabajo que hice con el propio equipo de la peli, más luego la parte de trabajo que uno hace de forma individual, y yo me di cuenta de que necesitaba algo más. Y ahí es cuando recurrí a Eureta, también porque Eureta es una que tiene una habilidad especial de analizar los textos, ¿no? Que sabe muy bien separar lo que es la paja del trigo, digamos. Entonces yo me di cuenta de que necesitaba agarrar una serie de concretos, ¿no? Que es como lo llamamos, y encontrar algo a lo que siempre poder volver, ¿no? Si alguna vez me sentía perdido o si alguna vez me iba un poco de las manos el personaje, siempre volver a un sitio firme. Y ahí es cuando pensé en Ureta. Y sí, la verdad es que estuvimos trabajando unos cuantos días, ¿verdad? Y a mí me ayudó mucho porque trabajamos sobre todo un par de escenas que eran relevantes dentro de la película, y que es la reunión en el banco y luego una conversación con la hermana, ¿no? Que son los momentos en los que el personaje está realmente lidiando con el conflicto, ¿no? Ya ha sucedido el secuestro del padre, entonces es cuando ya el personaje entra en acción y tiene que ir a por lo que tiene que ir, ¿no? Por su objetivo, que es recuperar a su padre. Entonces ahí es donde realmente yo sí que me vi beneficiado del curro con Ureta. Estuvimos analizando el texto, yendo a los sitios concretos del personaje y bueno, eso me llevé y me sirvió a la hora de ¿Y me has preguntado algo más? Bueno, no, bueno, clarificar lo primero, es decir, vamos, no es una cuestión, a ver, agradecidísimo, de repente de que llegue un exalumno y te pidan consejos sobre algo determinado, ¿no? Evidentemente, pero no es un tema de quitarme mérito ni nada, es que, a ver, la ayuda a Fernando fue muy puntual, ¿no? Y con cosas muy concretas, ¿no? Que en cierta medida ahí lo estuvimos planteando, ¿no? Pero realmente, a ver, el trabajo está con el equipo y fundamentalmente con él, ¿no? Que se enfrentaba por primera vez, no en un sitio, digamos, de amateur sino con gente muy potente. Y al final, bueno, él, fijaros, en el aula siempre tenía esta cosa de la verdad. Yo se lo comentaba siempre a él, ¿no? Él era siempre, aunque era muy jovencito, tenía esa cosa muy contenida, y incluso en comedia, yo creo que nos reíamos mucho contigo, nos reíamos muchísimo, ¿verdad? No sé ahora mismo con qué escena, pero era divertidísimo, y también en el drama funcionabas muy bien, ¿no? Y es muy reconocible tu trabajo ya más maduro, ¿no? Entonces, bueno, son cables que evidentemente encantado, pero bueno, es decir, es toda tu responsabilidad y todo el arrojo lo has tenido ahí, Fernando. Sí, claro, bueno, en lo que es la película, pregunta esta así como ¿no? Sí. ¿Qué momento más difícil del rodaje tuviste? ¿En qué momento dijiste, mío, esto no lo puedo encajar bien? ¿O qué? Así un momento dificultoso que dijeras, bueno. Yo creo, fíjate que el momento más difícil para mí personalmente fue al inicio, justo, ¿eh? Porque sí, voy a ser sincero con vosotros, sí que sentí un vértigo, evidentemente, al principio, ¿no? Al final es mi primera película, es un prota, hay un reparto potente, hay un
una directora que te está dando una oportunidad grande y pues te vienen todos los miedos, las inseguridades, esto que se llama el síndrome del impostor, ¿no? Que de pronto estás allí en la sala de ensayo y dices, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo he llegado aquí, no? Ese fue el momento más difícil para mí porque dije, quiero responder. Pero bueno, al final todas estas preguntas, estas inseguridades, te las responden los que te han contratado para estar ahí, ¿no? La directora es la que ya te está confirmando que efectivamente no te has colado en esta fiesta, que estás invitado y que sí, que hay otros invitados que tienen un nivel y que tienen una trayectoria, pero bueno, pues tú allí a... Yo creo que es la parte más difícil, porque luego durante el rodaje, momentos difíciles como tal... yo creo que en general las sensaciones fueron regulares, quiero decir, fueron consistentes durante el proceso de rodaje. Era un rodaje intenso, yo ya lo sabía, conocía el texto, ¿no? Evidentemente, entonces ya sabía a lo que me iba a enfrentar y luego todo fluyó. Y además, creo que en todo el equipo, sabéis que a veces en los rodajes creo que sucede más en series. A veces cuando se alargan mucho en el tiempo, la gente se empieza a quemar, se empiezan a quemar los técnicos y entonces la atmósfera que hay dentro de un set te puede contagiar, ¿no? Se puede volver tóxica. En esta peli era un rodaje corto, el equipo que formaron era de gente muy sana, había mucho respeto, tuve un trato magnífico, entonces tenía todo puesto a mi favor para poder disfrutar y lo disfruté. Entonces no hay dentro del rodaje un momento en el que yo me sintiera como que era más difícil que otro, la verdad. Muy bien. Una pregunta. Bueno, más que nada por el tema de te das cuenta de la responsabilidad de hacer una película de estas características, ¿no? Es decir, Claro. son películas necesarias, ¿no? Que evidencian una historia, parte de nuestra historia, y que es fundamental que se recupere y que se ha visto que no sabe muy bien, ¿no? qué pasó allí, ¿no? ¿Cómo fue a esta realidad tan terrorífica, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? Hmm. Bueno, aparte de toda la documentación que a mí me facilitaron, que ya había recopilado la autora de la novela a la hora de escribir, ¿no? Aparte de todo eso, pues luego está la parte de investigación del actor, que eso es un proceso que yo disfruto muchísimo. Creo que todos los actores, ¿no? En general, toda la parte de investigar, ¿no? Cuando tratas de un personaje que puede estar inspirado o basado directamente en un personaje real, recrear en la persona en su tiempo, en su contexto, pues es ya más allá de como un actor, ya como persona. Entonces, ahí cuando te metes en ese mundo analógico de los años 70, brutal, con todo lo que estaba sucediendo, las puertas de la democracia, ¿no? De las primeras elecciones, es un mundo fascinante. Entonces, yo esa parte la disfruté mucho. Y luego a lo que te refieres de un poco, no sé si la responsabilidad social que conlleva o la labor social que conlleva hacer una película de esta temática, pues yo creo que es fundamental, es muy necesaria, ¿no? Además, se están haciendo ahora diferentes producciones, se están haciendo desde diferentes puntos de vista. Y supongo que se seguirán haciendo porque son necesarias y llegará un punto, pues creo que hace poco han estrenado una película de la guerra civil con zombies, ¿no? Entonces yo creo que cuando el relato ya se ha trabajado tanto, se puede llevar hasta el extremo y entonces nadie puede poner límites, ¿no? Entonces se tendrá que llevar hasta las últimas consecuencias y claro, es fundamental que te conozca, ¿no? Porque esto es un tema que nos atañe a todos, no es solo una cuestión del País Vasco, esto es un tema que nos atañe como españoles y conocer lo que sucedió pues no te garantiza que no se vaya a volver a repetir, pero por lo menos nos hace conscientes de una realidad que marcó la vida de muchas personas y que a mí, por ejemplo, aunque yo soy relativamente joven, nací en el 88, yo viví los últimos coletazos de ETA y sí que conocimos la sensación esta de lo que era bueno, pues una especie como de ente invisible que amenazaba a todo un país, ¿no? Vivimos esos años terroríficos en los que estaba a la orden del día los asesinatos y demás. Sí vivimos amenazas de bomba. En Valladolid, yo recuerdo, justo antes de empezar a estudiar arte dramático, pusieron una bomba en la Plaza Mayor, en el Lion d'Or, ¿no? Yo vivía en la Bajada de la Libertad, al lado de la Plaza Mayor, y no pude acceder a mi casa aquel día, me acuerdo de lo surrealista que era aquello, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy importante lo que decías, Tureta, que sí que es necesario, ¿no? Este tipo de películas.
Y bueno, una penúltima pregunta, ¿no? La pregunta es, bueno, es Sí. en general y tú sabrás cómo la puedes contestar, pero ¿cómo te acercaste al personaje, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un ámbito académico y que son chavales que están estudiando, bueno, pues Mm. algo dramático, ¿no? Y que desean, ¿no? Conocer el entresijos de un personaje. ¿Cómo te acercaste a él? ¿Cómo supiste más de él y cómo encarnaste? Mm. Pues mira, partimos de la base de que la película está basada en la novela, perdón, está inspirada en la novela, no basada. Entonces, de hecho, los nombres de los personajes cambian. El nombre real de esta persona es Enrique Ibarra, de Ibarra, y en la peli se llama Fernando Arriaga. Entonces, el padre, es decir, el personaje que yo hago, el padre de la autora de la novela, él no estaba muy por la labor de la novela en primer lugar y luego menos todavía por la labor de la película. Entonces no pude hablar con él, que me hubiera gustado, sí, me hubiera gustado. Entonces, bueno, me pude inspirar en todo lo que quiso compartir con nosotros la autora de la novela, lo que ya estaba en la novela, que es una novela que además contiene mucha información, ¿no? Y luego lo bonito de que estuviera inspirada es que había pues, ya luego una libertad creativa para mí, ¿no? Para poder crear el personaje y dotarle de cosas bueno, que al final no están limitadas por una persona real, ¿no? Que quieras incluso reproducir algunos de sus comportamientos, de sus movimientos, una parte física que quieras recrear. Aquí tienes una libertad. Tenía también el factor de que este personaje que yo hago en la película está interpretado por dos actores. Está interpretado en una parte contemporánea por Ginés García Millán y luego en una parte del pasado, en los años 70, por mí. Entonces esto también era un tema a tener muy en cuenta, ¿no? Porque yo al principio yo pensaba, ¿cómo vamos a hacer esto, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer Ginés y yo un mismo personaje si no nos parecemos físicamente? Pero ahí entran en juego una serie de factores. Primero está el trabajo de casting, que está hecho con criterio. Luego está la maestría de la dirección, de saber conducir a dos actores por un mismo camino. Y luego está la magia del cine, ¿no? Que al final, entre vestuario, caracterización y demás, pues eso, llegas al punto que yo lo comentaba estos días, ¿no? Que hacías un gesto, un golpe encima de la mesa, lo que fuera, y me comentaba la lectora, justo ayer Ginés hizo el mismo gesto que acabas de hacer ahora. Entonces pasan estas causalidades o casualidades y luego más allá, ¿no? Yo recuerdo que un día íbamos a cenar y de pronto Ginés y yo íbamos vestidos con el mismo tipo de camisa, siempre con los mismos colores y ya había hasta cachondeo, ¿no? La gente nos decía, pero vosotros, ¿qué hacéis? ¿Os escribís? Y no es eso, pues que al final también hay una serie como de gusto por cierta altura, compartimos ciertas cosas, Ginés y yo, que con la dirección y con un texto bien construido, pues todo casa, todo se une y fluye. Y entonces, pues bueno, así fue un poco como afronté yo el personaje, teniendo parte de documentación del autor de la novela, teniendo un guión muy interesante, teniendo de compañero a Ginés, que fue un encanto, un placer trabajar con él, y luego acudiendo a la hemeroteca, ¿no? Acudiendo a Radio Televisión Española, tiene maravillas por ahí. Y además, yo, si recuerdas, Sureta, compartí contigo parte de ese proceso de investigación, ¿no? Ya estaba trabajando con Ureta esos días y me acuerdo que te dije un día que me gustó mucho encontrar, cuando empiezas a buscar, al final la investigación te lleva a sitios que son extraños, ¿no? Entonces estaba viendo noticieros y demás del entierro del padre, de todo un poco, y yo me propuse, dije, seré capaz de encontrar algo de Enrique, ¿no? De este personaje real, algo de vídeo o algo. Y encontré que cuando filmaron el entierro del padre, estaba Enrique junto a la hermana de nada, en dos segundos de Sí. vídeo. Y fue bonito, ¿no? Encontrar esa parte fue, bueno, pues toda esa serie de cosas, ¿no? Más la música de los 70, más todo esto que encuentras, que son cosas que quedan en el subconsciente, que son como el condimento que añades a los ingredientes principales, pero que luego también forma parte del personaje y te enriquece. Y parece que no, pero es relevante. No Vale. sé si me he extendido mucho en esta respuesta. Voy a apretar un poco, ¿sabes? La llave, que eso no lo he cambiado. Sí, Eso, sí, aprieta. los factores externos, pero y a nivel interno o a nivel, digamos, de tú colocarte en la posición de ese personaje, ¿no? Que sufre Sí. esa tragedia, no sé, ¿cómo abordaste toda esa cuestión? ¿Cómo Pues verás. fue demasiado íntimo para contarlo? No, para nada. Es que no es sencillo explicarlo, Claro. porque hay procesos que no son
que no son lógicos y que no resulta fácil describirlos. Hay una parte de trabajo que es tener muy claro a qué se está enfrentando este personaje, ¿no? Que es la parte por la que yo también quise trabajar con Ureta, para entender exactamente a lo que se estaba enfrentando este personaje, que es algo muy concreto, ¿no? Podemos hablar de que un tipo al que despiertan por la mañana unos terroristas se llevan a su padre y le piden 1.000 millones de pesetas de la época, que esto es una locura, es un disparate, por la vida de su padre. Entonces, ese es el conflicto del personaje. Entonces, hay una parte de trabajo lógico que tiene que ver con hacer el personaje y luego hay una parte que supongo que tiene que ver con el proceso personal en el que se encuentra un actor. A mí si este personaje, yo tengo ahora 32 años y a mí este personaje y un recorrido ya vital que hasta donde me llega, ¿no? Con 32 años. Si este personaje me llega con 25 años, que es la edad que tiene el personaje en la película, pues a lo mejor, iba a decir una barbaridad, a lo mejor no habría podido afrontarlo, a lo mejor me lo hubiera hecho encima, ¿no? Pero te llega con una edad en la que ya pues, has vivido suficientes cosas como para haber probado, ¿no? En tus propias carnes a qué saben ciertas cosas de la vida. Al final esta peli lo que aborda son los conflictos más extremos de la vida, ¿no? Que son la desaparición, el duelo, el intentar agarrarse a la vida o agarrar la vida de un ser querido a ti, ¿no? Entonces, ahí, cuando tú, si quieres, lo hablamos de una forma más concreta con lo que tiene que ver el trabajo del actor. Una vez que yo he hecho el trabajo previo, que he analizado todas las escenas, que voy ahí a rodar, las escenas en las que comparto con otros personajes es volver a lo de siempre, ¿no? Es estar con la otra persona allí y a ver qué le pasa a este tipo o a esta tipa, ¿no? ¿Qué necesita de mí? ¿Qué puedo dar? Y respirar, ¿no? Y empezar a comunicarte con el otro. Y luego hay unas escenas que son individuales, que son la búsqueda del cuerpo del padre. Y hay una escena allí complicada que es el momento en el que encuentra el cuerpo del padre, ¿no? Es que ahí ya no, ahí intentar ya describirlo o intentar analizarlo desde un punto de vista lógico es muy complicado, porque ahí yo lo que me limité a hacer es, creo que pocas veces en mi vida he estado tan presente en el momento como lo estuve ahí. Es una cuestión de estar presente. Cuando hablamos de la concentración del actor, yo creo o he experimentado que significa eso, es estar presente en ese momento. Luego te nutres de todo lo que hay alrededor, ¿no? Hay hay una figuración, tienes que están de guardias civiles, tienes allí todo el despliegue, ¿no? Y lo que tienes que hacer pues es abrir esto así, abrir todo, los sentidos, el corazón, el pecho, de lo que dispongas y ponerlo al servicio del trabajo, ¿no? Y entonces, yo lo que tenía muy claro es que, hablando de la oportunidad que suponía para mí, ¿no? Este protagonista y mi primera película, lo mínimo que podía hacer por mi parte era poner todas las cartas encima de la mesa, ¿no? Y eso es lo que hice. Y luego ya, pues cada uno con sus limitaciones hasta donde llegue, pero así es como me lo planteé y como ejecuté el personaje. No sé si eso responde más a tu pregunta. Oye, pues yo iba a plantearte solamente por ir cerrando ya, sí que Sí. creo que sería muy interesante que dijeras un poco si se te ocurre algún consejo que darías a estos jóvenes que comienzan a estudiar aquí en la escuela, o más que consejo vital, quizá, no sé, en base también a lo que has vivido y si les dirías algo, ¿no? Pues mira, yo consejos vitales no creo que pueda dar ninguno. Creo que es muy importante que conozcan la industria, que desmitifiquen la profesión, que borren los dragones del mapa de la interpretación y toda la mística y la mítica, que esto es una profesión como otra cualquiera y es fundamental conocer cómo funciona. No sé cómo lo enfocarán ellos. Yo recuerdo que cuando yo entré en la escuela había un poco también esta sensación de que conseguir trabajo era como, o sea, una cuestión de pura épica, ¿no? Que era solo reservada para algunos. Y es verdad que hay muy poco para muchos y mucho para unos pocos, pero es posible. Joder, y si yo he conseguido trabajo, pues cualquiera puede conseguir trabajo también. La cuestión es conocer la industria. En el tiempo que estén en la escuela, algunos lo llevarán mejor, otros peor. Eh, Tienen que tener en cuenta que hay cosas que a lo mejor no les van a gustar y otras las disfrutarán más, pero es que es fundamental realizar ese crecimiento personal y profesional y como actor, vamos. Y luego nada más,
que cada uno siga su camino, que escuchen siempre las opiniones de los demás, que se dejen guiar por los profesores, que hay muy buenos profesores en la escuela, pero coño, que no pierdan el criterio personal, porque los actores somos artistas y cuando tienes 19, 20, 23 años, los que tengan, ya tienes una serie de conceptos y de ideas que tienen que ver con tu yo artista y tienes que ser fiel a ellas. Entonces tienes que cuestionar también las opiniones de los demás y tienes que llevar tus creencias, ¿no? y tu estilo hasta las últimas consecuencias. Siempre abierto, siempre flexible, pero fiel a lo que tú crees, porque eso que te ha metido en la escuela es lo mismo que te va a llevar a lo largo de tu carrera. Quiero decir, yo el motor que me llevo hoy en día es el que me llevó a y nada más. Y eso, que se nutran todo lo posible y joder, que lean, que es una herramienta fundamental, que lean teatro, no solo teatro en la escuela, pero que lean novela, que luego cuando te llega un personaje como este, por ejemplo, es mucho más fácil si tienes referentes ya, ¿no? Si conoces Hamlet y demás y has trabajado con personajes que se han enfrentado a la pérdida de un padre, te vas a ver provisto de herramientas, ¿no? Y vas a decir, coño, esto no es la primera vez que lo leo, ya esto lo he visto antes, ¿no? Creo que así en general es el consejo que yo daría. No sé. Muy bien. Pues nada, Fernando, muchísimas gracias Nada, hombre. por ese tiempo y por estos consejos sabios. Hay mucha sabiduría detrás de tus palabras. Y deseamos que sigas ahí. Ahora mismo aprovecha este tirón. Realmente, bueno, es una oportunidad que se presenta, ¿no? Y que hay que aprovechar. Así que muchas gracias. Sí. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros.